Mientras tanto, bueno, ya creo que ahí empezamos ya a salir al aire. Mientras se van conectando algunas personas, quiero hacerle una pregunta de las muchas que le voy a hacer. ¿Cómo le ha ido, maestro? Bien, bien, aquí en la lucha, tratando de seguir haciendo periodismo alternativo, independiente y con muchos proyectos. Estoy trabajando en un nuevo libro. Eh, si me permite, traigo los dos últimos. Bueno, por allá va a ir el maestro a traer los dos últimos, no, Los dos más recientes. los más recientes. Yo no quiero que sean los últimos. No, estoy trabajando en otro. Precisamente hoy estaba hablando de eso con posibilidades de que haya una edición internacional. Es un libro sobre de ¿Cuántos testimonio. libros hasta ahora, maestro? 6, y hay 2 en marcha. Este es el que escribí sobre la historia de la revista Alternativa, Ah, que yo quiero esos libros fue una también. revista que impactó el periodismo nacional, no solamente de oposición y de izquierda, sino de todo el periodismo colombiano. Y este otro libro que apenas se va a lanzar, libro de 500 páginas, la historia de Sintra Municipio, de Jumbo, uno de los sindicatos más combativos y más importantes que ha habido en la zona industrial de Jumbo, del Valle, en Jumbo. Qué bueno. Y allí pues trazo la historia de 60 años de esta organización obrera. Realmente pues yo estoy dedicado en esta fase ya de mi vida a, al trabajo de reconstrucción de memoria histórica de las ¿Y clases. en cuál fase de su vida está? ¿Cómo? ¿Y en cuál fase de su vida se encuentra? Pues imagínense, estoy ya en la fase, por llamarlo con optimismo, de plena madurez, ¿no? Es la fase a la que tienen que llegar todos los seres humanos tras un largo recorrido laboral y profesional y de lucha por la vida, ¿no? Dicen los que saben que antes de los 50 años la vida es una preparatoria, que realmente la vida se empieza a degustar y a vivir a partir de los 50. ¿Qué opinión le merece? Pues es probable que en alguna medida haya razón en esa observación, pero lamentablemente hay que reconocer que el ser humano, a medida que envejece, a medida que avanza en edad, y no hay que temerle a la palabra vejez, porque todos vamos a llegar allá, inevitablemente con la vejez, con el avance en la edad, llegan las dolencias, llegan las enfermedades. Y por eso los trabajadores han luchado tanto, ¿no? A lo largo de la historia para dotarse de los mecanismos materiales que les permitan, cuando terminan su ciclo laboral, ¿no? Profesional, largo, en el que se cumplen jornadas de trabajo estrictas, etcétera, acceder al descanso y a la salud, lo que se llama la jubilación, ¿no? Jubilación viene de júbilo, es de una etapa de alegría, De júbilo. como usted lo dice, debería ser una etapa de alegría, de júbilo, jubilación, de júbilo, que no significa necesariamente la pensión, porque la pensión es el reconocimiento económico de la jubilación. Cuando usted es una entidad prestadora de ese servicio, ojalá los colombianos sigan accediendo a la prestación de colpensiones, pues pueden recibir
unos emolumentos para que su vejez sea tranquila, tenga salud, tenga tranquilidad económica, cierta tranquilidad económica y pueda vivir dignamente. Esa es la filosofía de la Esa es jubilación. como la idea, ¿no? Sí. Y por Pues eso se está luchando, precisamente. claro, todos los días. Y cada quien, maestro Luis Alfonso Mena Sepúlveda, cada quien libra una batalla de la que la gente no tiene ni idea, ¿no? Nadie sabe de la sed con que otro toma agua. Y bien, ¿le parece que empecemos ya? Adelante. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Yo soy William Vianney Solano, soy periodista de la Red Independiente, periodista alternativo, independiente. Soy defensor también de derechos humanos, toda vez que en la postura de uno como periodista, pues tiende a ser proclive, como mandato natural, a convertirse en defensor, que más que de los derechos humanos, en defensor de la verdad. Cuestión fundamental en la actividad del periodista es que, a propósito, defienda siempre la verdad. Decir la verdad y que se caiga lo que esté flojo, que la exponga con suficiente claridad, precisión, que sea conciso, para que no se preste a equívocos lo que transmite al público, a la opinión de ser, a la opinión pública, que es nuestra razón de ser. Es que en esto sí tiene que cuidarse uno como periodista y como medio de comunicación, entregar una verdad objetiva, clara, precisa y concisa, y con mucha responsabilidad, porque la equivocación puede tener graves consecuencias, graves consecuencias. Para tal efecto, tengo el gusto de presentarles a esta hora a un magíster en historia, magíster en educación, defensor como jurista, como abogado, maestro de periodismo, al doctor Luis Alfonso Mena Sepúlveda. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido de cerca. Con mucho gusto, William. Muchas gracias por la invitación y por permitirme pues llegar a muchos hogares de Buga y de el Valle del Cauca que seguramente están sintonizados con usted. Y veo al fondo un hermoso gato que me hace recordar a mis 5 mascotas. Yo tengo 5 gatos en mi hogar. Tengo 4 gatos. Ah, bueno, ahí estamos compitiendo. Ahí está, allá se alcanza a ver. Siempre se sube al acuario. Ella es la niña de la casa, la única dama de esta casa, que es Ceniza. Ahí está, sobre la mesa de estudio, está Ali. Mírelo, ahí está, Ali. Sí, hay 2. Ahí sí, ahí está. Ahí está Ali con Aldo, creo. Sí. Y allá encima del acuario se sube Ceniza. Ellos están convencidos, y así es, que esta es la casa de ellos, ¿no? Sí. Ellos son los que me permiten a mí dormir en mi propia cama. Sí, son territoriales, sí. Sí. Y son unos animalitos muy independientes, muy autónomos, a veces displicentes, o muchas veces, pero que brindan mucha compañía. Y son de una estética maravillosa. Julio Cortázar dice eso, que me enseñaste a querer como me quiere mi gato. Vienes cuando quieres, no, mejor dicho, eres independiente, me buscas cuando quieres, no me demuestras dependencia, eres una persona independiente. Así es mi gato. Y así me has enseñado a quererte, dice Julio Cortázar. Yo quiero darle un cordial saludo también de bienvenida a Lina Marcela Montenegro. Ella se encuentra en la hermosa región del municipio de Restrepo. Un cordial saludo para ella. Y saludamos también a
Jocelyn Saldívar, que se encuentra en Honduras. Un cordial saludo para ella. Y un cordial saludo para la filóloga Astrid Arévalo Silva, que se encuentra en Norte de Santander, en Ocaña, donde justamente también está la tienda naturista Macadamia. Un cordial saludo para ellos y para todos los amigos que a esta hora empiezan a sintonizarse. Entremos en materia porque el tiempo va pasando. Este libro es de Mario Alonso Puig y lo he olvidado un poco. Yo lo leo todos los días, pero quiero recomendar la lectura para el día de hoy, que nos recomienda Mario Alonso Puig. Quien cree que vive fundamentalmente en un mundo hostil, nunca encontrará tiempo para relajarse y disfrutar de un momento de paz. Sin embargo, quien considera que el mundo es benévolo, vive con mayor serenidad, optimismo y confianza. Es la recomendación del maestro médico Mario Alonso Puig. ¿Y cuál es la recomendación a propósito de esta época de pandemia? ¿Cómo se encuentra el país? ¿Cómo se encuentra Colombia con proyección al exterior, donde también nos miran en Honduras, en Argentina y todo? ¿Cuál es la percepción que tiene el maestro, el periodista Luis Alfonso Mena? ¿Cómo va Colombia? ¿Cómo marcha el país? Bueno, William, lamentablemente no podemos decir que el país marcha bien. Por el contrario, el país va cada vez más de para atrás en poder de unas clases dirigentes ciegas, sordas y mudas frente a los reclamos de la población, de la gran mayoría de la población y especialmente de los jóvenes. Eh, Marcha hacia atrás en materia de derechos humanos a propósito de su presentación. Yo precisamente estoy trabajando muy fuertemente en la documentación de lo que he denominado la barbarie de el régimen de Iván Duque en la represión contra los manifestantes y participantes en el paro. Porque lamentablemente, William, el gobierno, el régimen actual, régimen es una forma específica de gobierno con unas características muy definidas, quiere pasar de soslayo y que quede en la impunidad esta barbarie que ha cometido para reprimir la protesta popular. Y entonces un país en el que en esa represión se producen, el régimen produce 80 muertos, la inmensa mayoría de ellos jóvenes, a manos de fuerzas del Estado, no puede estar tranquilo, no puede estar bien. Y mucho menos si hay impunidad, si se quiere pasar de soslayo, si se quiere seguir tendiendo cortinas de humo y con el mayor de los cinismos y de las payasadas, más bien pedirle cuentas a los vecinos. ¿Qué es eso? Eso no es democracia, eso no es un régimen democrático, eso es un régimen despótico. Y bueno, tenemos el deber, quienes sabemos la verdad, de investigar, de documentar y de denunciar para que eso quede no solamente en materias, en contenidos audiovisuales, como se ha venido haciendo, sino también a través de los libros, a través de la producción textual, porque el texto, el libro, sigue siendo un documento fundamental y contundente. Entonces quiero contarte, William, que estoy en ese trabajo de documentación de esta barbarie cometida por el régimen. Recientemente estuve haciendo un recorrido por Pereira, Cartago, Tuluá, Buga, Viges, Yumbo, barrios de Cali, Jamundí, Popayán, hablando con los padres, las madres, los hermanos, las hermanas, las esposas de las víctimas, hablando con los lacerados, hablando con los heridos. Me encontré un caso terrible en Yumbo, por ejemplo, de un joven que desde el 17 de mayo padece la mayor de las penurias, porque en la represión la policía le lanzó una granada de las que llaman granadas aturdidoras
y el impacto cayó en sus partes nobles y le cercenó sus genitales. Así que ya Ay, se Dios. imaginará la tragedia de este joven. Y eso ha pasado de soslayo. Ese crimen, porque es un crimen de Estado, está ahí. Y solamente ahora cuando se empieza a denunciar, entonces empieza a despertar la solidaridad, que es otra de las características de esta gran protesta nacional, ¿no? Las solidaridades que han emergido. Entonces, ¿Por qué será, maestro Luis Alfonso, que a propósito da la leve impresión de que el Estado colombiano, o al menos el gobierno, como que no mira para allá, para el lado de las víctimas, y si lo hace de una forma como a través de un cristal esmerilado, ¿no? No reconoce la calidad de víctimas, sino que antes, por el contrario, trata de rotularlos como terroristas, como revolucionarios, como asuntos de ilegalidad. ¿Por qué será esa postura del gobierno? porque esa ha sido una política que han desarrollado las clases dirigentes de Colombia a lo largo de toda la historia, a lo largo de más de 200 años de vida republicana. Desde los albores de la República estamos viviendo este tipo de circunstancias en unos regímenes y en otros, todos para tratar de mantener incólume un estado, un estatus, un establecimiento, un statu quo de desigualdad, de segregación, de racismo, de exclusión social, que es objetivamente lo que genera la protesta. En consecuencia, entonces, estamos en presencia de unas clases dominantes, esencialmente excluyentes, segregacionistas, pero además violentas, que ejercen la violencia a través de sus fuerzas armadas para reprimir a quienes protestan y se levantan contra ese estado de desigualdad. Ese es el fondo del problema en nuestro país, William. Eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Los principales responsables de la crisis del país y de toda esta situación que se ha generado son las clases dirigentes que son las dueñas de la base económica de este país, que son los propietarios del sistema. El sistema en que vivimos, el sistema capitalista, es para beneficio de una ínfima minoría, aunque eso parezca un pleonasmo o una redundancia, una ínfima minoría de potentados que son los verdaderos dueños del país, como nos decía Julio Silva Colmenares en un famoso libro de la década de los 70, ¿no? La que estudiamos cómo era la economía de nuestro país, los muchachos de los 70. Entonces, es esa clase dirigente, ¿no? Que se niega a dialogar, que se niega a abrirse a las soluciones, a abrirse a las reformas para concentrar cada vez más el poder, la que obra de manera cínica y niega que se esté violando. Pero esa negación o esa postura es adrede a propósito, ¿verdad? Obviamente, Considera usted que es adrede porque eso hace parte de una política mezquina, de una política además ciega que refleja el cinismo y la arrogancia del poder. Refleja la arrogancia del poder. Sí, porque no deja, doctor Luis Alfonso, maestro, no deja espacio a que uno considere, bueno, puede ser que el señor no se da cuenta, no se entere, pero ¿cómo si ve, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela? Hasta el punto de llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos y solicitarle al país del norte que intervenga al señor Nicolás Maduro y al gobierno venezolano, rotulándolo como promotor del terrorismo, cuando a la vez no mira de la ventana hacia adentro, cuando a la vez no mira al interior de su propio país. ¿Cómo califica usted eso? Sí, eso lo califico con dos adjetivos: payasada y cinismo.
Payasada porque a este señor que tiene, si acaso, el 10% ya de credibilidad de los pocos seguidores que le quedan, cuando este señor sale a decir eso, eso es una payasada, eso ya nadie se lo cree, ¿no? Eso es el ridículo. Pero además de eso, es el colmo del cinismo. Porque ¿cómo puede hablar en esos términos ese señor cuando tiene 80 jóvenes asesinados en la represión que él impulsó, que el señor Iván Duque impulsó? ¿Cómo puede hablar contra otros países este señor cuando se acaba de presentar la intervención de casi 30 mercenarios colombianos formados en las Fuerzas Armadas colombianas? ¡Qué horror! Muchos de ellos acabados de salir, pensionados jovencitos, que se fueron contratados a derrocar un gobierno de otro país. ¿Cómo puede hablar este señor que está de presidente de nuestro país, ¿no? Contra otros países. No tiene ninguna autoridad moral, no tiene ninguna autoridad política. Es un acto de payasada y de cinismo conjugado. De modo que yo realmente ya ni me detengo a analizar las cosas que dice este señor. Entre otras cosas porque son también cortinas de humo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, William? Que el campo internacional está, pues obviamente ideologizado, que vivimos bajo la férula de un imperio. Hay mucha gente a la que no le gusta que se hable de imperio, pero es la verdad. Un país que tiene centenares de bases militares regadas a lo largo del mundo y que desarrolla una política económica de sojuzgamiento de los pueblos a través de sus corporaciones financieras y de sus grandes bancos internacionales, pues es un imperialismo. Y en Colombia pues tiene 7 bases militares y en muchos otros países tiene muchas más. Y invade países cuando le da la gana. Estados Unidos es el país que más naciones ha invadido bajo ardides y mentiras y narrativas orientadas primero a mantener el dominio mundial a sangre y fuego y segundo a darle salida a esa enorme industria militar y de guerra que ellos necesitan mantener. De modo que vivimos bajo la férula de ese imperio que a algunos no les gusta reconocer, y este señor que está aquí disque de presidente, pues entonces cada vez hace más procura hacer más méritos para que lo sientan como el más ayecto, el más servil y el más sumiso, ¿no? Entonces, lo que busca es eso, congraciarse con Estados Unidos, porque sabe que todo lo que haga contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra Bolivia y seguramente ahora contra el maestro Pedro Castillo, que está asumiendo hoy la presidencia del Perú, porque la oligarquía de este continente no se la pudo robar como querían hacerlo después de 2 meses de haber sido elegido, pues entonces, como no les gusta a estos gobiernos que no están bajo la férula del imperio estadounidense, pues entonces estos por ahí hay una expresión muy se suman a la política de Estados Unidos, la asumen como suya y procuran ganar indulgencias allí con el imperio y además aprovechan eso para tirar cortinas de humo, además porque saben que Estados Unidos, hágase lo que se haga aquí en materia de violación de derechos humanos, no van a sancionar a este régimen porque es de los suyos. Estados Unidos lo que tiene es intereses en todo el mundo y quienes estén favoreciendo sus intereses jamás serán sancionados. Pero tiran una piedra en Cuba o tiran una piedra en Venezuela, inmediatamente sanciones, bloqueo económico, estigmatización, cerco militar, cerco diplomático, ¿no? Lo que están haciendo contra Cuba es infame. Bloquearla durante más de 60 años y ahora en plena época de pandemia, bloquearle hasta el ingreso de las jeringas, ¿no? Y de elementos que necesitan para sus vacunas, porque ellos crearon 2 vacunas. Entonces generan todo un ambiente y Estados Unidos, con la ayuda de sus gobiernos serviles y satélites, como el de Iván Duque, incendian la pradera y después se presenta con el carro bomberos como salvadores a apagar el incendio. Esa es la política que han desarrollado históricamente.
Y hay gente que le come cuento a eso y les cree, ¿no? Y creen que El Salvador es el bombero que llega, pero que está disfrazado porque en el fondo es un lobo que ha incendiado la pradera, ¿no? Es un incendiario, es el bombero pirómano sería, ¿no? un pirómano que exactamente, que ha incendiado la casa y llega después como salvador. Esa es la vieja estrategia. ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación? ¿Cuál debe ser el compromiso, la responsabilidad o el rol que debe cumplir los periodistas o el periodismo para el caso de Colombia? Usted planteaba un elemento al principio de este diálogo muy importante y es el de la búsqueda de la verdad. Pero no basta con la búsqueda de la verdad. Hay que asumir un compromiso social. Yo estoy en una etapa en la que mi compromiso no solamente es con la verdad, sino con los excluidos, con los segregados, con aquellos que son violentados. Por eso yo estoy en la tarea en la que estoy, buscando a las víctimas de este régimen que ha dejado centenares y centenares de lesionados. Usted no se imagina, William, el dolor que se siente al entrevistar a un muchacho que ha perdido uno de sus ojos, porque este régimen utiliza una policía deshumanizada que dispara directamente a los ojos, ya sea granadas de aturdimiento, granadas de gases lacrimógenos, balas de goma, lo que sea, directamente a la vista. Usted no se imagina el dolor del joven cuando pierde su vista. Entrevisté por lo menos tres o cuatro en este trabajo y el dolor es inmenso. Su mirada es hacia abajo, obviamente, y se les nota la repercusión que ese hecho tiene porque uno de los órganos más preciados de todo ser humano es la visión, por donde podemos percibir, por donde podemos... El periodista en ese mismo orden, maestro, es el compromiso. Pero toma posturas el periodista. Claro que toma postura, William. Claro que toma postura. Usted mismo las ha tomado contra la corrupción, ¿o no? Usted ha sido un hombre que ha luchado contra la corrupción y que ha hecho denuncias contra la corrupción. Pero también tenemos que denunciar la violación de los derechos humanos por parte del gobierno, de este gobierno cínico que tenemos y despótico. Tenemos que documentar eso, tenemos que ir a las víctimas. En Buga me encontré una cantidad de muchachos lacerados, heridos, golpeados. Estuve en los barrios visitando las comunidades, ¿no? Y hablando con los muchachos y escuchando acerca de cómo fueron brutalmente reprimidos. Y en Tuluá, ¿no? Y en Cartago visitando las víctimas. Y en Pereira hablando con la hermana de Lucas Villa, que fue vilmente asesinado por paramilitares en el viaducto. Y en Cali, hablando con los padres de, por ejemplo, de Eri Larraondo, un joven que fue asesinado por un tiro de fusil en el sector de Calixto, y hablando también con la gente que ha sido violentada en Jamundí, donde fue asesinado un joven, donde otro joven perdió también uno de sus ojos, y en Pereira otro joven también perdió uno de sus ojos. ¿Eso quién lo hace? ¿Un régimen criminal? Eso son políticas de represión, William. A eso hay que llamarlo con todas sus letras. ¿Por qué hacia otros países sí son tan duros, ¿no? Y supuestamente tan objetivos, que no es objetividad, sino sesgo ideológico, y en cambio hacia adentro, hacia Colombia... Mire lo que pasaba ayer. Estos pasan de soslayo. Maestro, mire precisamente, mire maestro, perdóneme que lo interrumpa, mire nomás la postura de la doctora Marta Lucía Ramírez, señalando que no podía permitir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno de Venezuela violentara a los manifestantes, de existir manifestantes en Venezuela. Pero esa misma postura no la conserva en Colombia. ¿Cuál es su opinión? Son de doble faz, son de doble moral, ¿no? ¿A qué le juegan? A la mentira, a la manipulación. El juego se les cae inmediatamente. Ahí ha quedado absolutamente claro, ¿no? Pero hay mucha gente que cae en ese juego.
y no analiza cosas tan elementales como estas, William. De tal manera que el periodista hoy tiene el compromiso de estar con las víctimas, de estar con los segregados, de estar con los excluidos. ¿Cómo vamos a estar? ¿Y por qué hay medios de comunicación o periodistas que no, pues de acuerdo a lo que su merced está contando, parece que no estuviesen haciendo la tarea? Y además de eso, como si fuera poco, están estigmatizando la protesta y deslegitimizándola a la vez, ¿no? Sí, allí hay varios factores, ¿no? Allí hay varios factores. El primer factor estructural es que los medios de comunicación tradicionales, los medios masivos tradicionales de comunicación, que hay que mencionarlos pues con todos sus adjetivos, así suene largo, son aparatos ideológicos del Estado, William. Están allí con una misión, que es defender el statu quo, el establecimiento. Es decir, el sistema de desigualdades, de exclusiones, de segregación, que la hegemonía, ¿no? La hegemonía que le garantiza el poder a unas clases dominantes, ¿no? Burguesas y terratenientes, que son las que existen en Colombia, porque el sistema en nuestro país es bicéfalo, ¿no? Un gran sector burgués, principalmente manejado por el sector financiero, que es un sector capitalista parasitario, pero también con una enorme influencia de los terratenientes. Más del 80% de las mejores tierras de este país están en poder del 1% de la población, es decir, un grupúsculo de latifundistas. Y desde ahí parten los problemas de este país. Este país tiene tantas tierras, William, que podría darse el lujo de autoabastecerse en materia agropecuaria y de darle trabajo a miles, a millones y millones de compatriotas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque está en manos de los terratenientes que tienen esas grandes posesiones para engordar y para especular con el terreno. De modo que estamos en presencia de ahí maestro, de unos periodistas que defienden esas clases hegemónicas en primer lugar. En segundo lugar, porque hay muchos periodistas que asumen, ¿no? Así tengan el bolsillo roto, la ideología de sus patrones, entonces no hay independencia. Es que uno puede trabajar en medios masivos tradicionales porque uno es un obrero de la palabra, pero uno tiene que mantener la independencia. Yo no cuestiono que los colegas trabajen en X o Y, pero mantengan su independencia, por Dios. No se dejen colonizar y domesticar. Es que el problema es que hay una domesticación, entonces como el medio es defensor, y así se lo dicen a los periodistas, ¿no? Y por eso yo tuve tantos problemas en los medios en los que estuve, porque yo iba más allá de lo que me permitían. Yo no me paraba pues a pensar, no es que esto no me lo dejan meter, es que el dueño del medio piensa así o así. No, yo llegaba con mi información y procuraba darla a conocer hasta donde pudiera, hasta donde me censuraran. Y si me censuraban, pues lo que me censuraban yo lo vertía por otras fuentes. Yo tuve periódicos universitarios y cuando surgió el periodismo a través de internet, me expresé a través de internet. Fui de los primeros periodistas que montó blogs y que montó espacios virtuales. De modo que el periodista tiene que mantener, defender como algo absolutamente afín a él la independencia, así como tiene que ser veraz, que son los dos principios fundamentales del ejercicio del periodismo. Y el tercero, el compromiso con la sociedad. ¿Y con cuál sociedad? Con los violentados, con los excluidos, con los explotados, con los segregados, con los sometidos al desempleo, con los sometidos a la falta de oportunidades, con los sometidos a la falta de educación, de vivienda. Es que, mire, no es sino ir a los barrios en los que hemos estado, ¿no? Donde la pobreza es infinita y en donde están tantos y tantos muchachos lacerados que estuvieron en las primeras líneas, estuvieron en las resistencias y exigiendo soluciones a sus problemas, y la respuesta que les dio el gobierno fue plomo, plomo y plomo. De modo que esa realidad tiene que salir a flote, alguien la tiene que decir. Muchos la están diciendo, muchos la estamos diciendo y documentando, pero también muchos colegas, lamentablemente, se sumaron al silencio frente a los crímenes cometidos por el gobierno,
se sumaron a la manipulación, a la tergiversación, y les parecía más importante la vidriera o la estación o el edificio que la vida de tantos seres humanos perdidos. Pero cuando se va y se habla con esos padres adoloridos, golpeados, que terminan en el llanto al recordar a sus hijos en las entrevistas, uno no puede decir, es que es más importante pues la vidriera o el objeto material. Lo importante es el ser humano, y lo hemos olvidado, y lo han olvidado muchos de nuestros colegas, que incluso continúan callando las cifras y continúan pidiendo represión contra los muchachos. Que es que son X o Y. No, ellos no miran el porqué de las circunstancias de la juventud. Ellos no miran las causas. Hay que ir a las causas, hay que ir a la raíz de por qué existen los problemas y por qué esta explosión social, este levantamiento social, juvenil, popular, que va a continuar indudablemente, William, porque este es un régimen que no ha querido dar soluciones y por el contrario le apostó a prolongar la crisis hasta el próximo año, creyendo que eso le va a dar réditos electorales, porque aquí siempre han jugado a ese cuento, ¿no? Es que se necesita un régimen duro contra los violentos, y siempre han tratado de manejar todo mediante esa matriz y esa ardid. De modo que eso es lo que te podría decir, colegas que han caído en eso, ¿no? Y medios la inmensa mayoría de los grandes medios masivos tradicionales de comunicación se sumaron al silencio de los crímenes, a apoyar al gobierno en todas sus acciones contra la protesta popular y a tratar de mantener el statu quo, que no cambie nada, que todo siga igual, ¿no? Pero creo que en esta coyuntura hemos visto una emergencia muy importante, que es la de los jóvenes y la de la población dotada de una herramienta que se llama teléfono celular, mediante el cual documentaron en vivos lo que estaba ocurriendo en las protestas, la represión, los crímenes, y eso rompió definitivamente la hegemonía que tenían los grandes medios masivos tradicionales de comunicación. Y yo me atrevo a decir que los grandes derrotados en esta coyuntura son esos grandes medios masivos tradicionales de comunicación. Porque ¿con qué cara van a pedir el respaldo de la juventud si no la apoyaron? La gente se dotó de este adminículo para documentar, para denunciar y para informar. Las pequeñas herramientas tecnológicas. Las pequeñas herramientas tecnológicas. Exactamente. Y gracias a eso podemos estar hablando usted y yo aquí con la audiencia de su programa. Claro que hay que estar claros, alertas en una cosa, ¿no? Y es que a la hora en que nos quieran censurar, también nos sacan del aire, porque es que estos nuevos medios, son de grandes corporaciones de están también así como manejados, ¿no? Sí, claro. Maestro Luis Alfonso Mena, ahí quedaron Sepúlveda, quedaron muchos temas en el tintel. Le quiero preguntar, perdóneme que lo haga tan públicamente, ¿será que hay posibilidades de una próxima entrevista para hablar de sus obras literarias, periodísticas, históricas? Hablar de ese planteamiento. Sí, claro que sí, William. Claro que sí. Nos ponemos de acuerdo y con muchísimo gusto. Gracias, maestro. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Sí. Le agradecemos encarecidamente al maestro Luis Alfonso Mena Sepúlveda, periodista, abogado, maestro en historia. Mil y mil gracias por escritor, no, mejor dicho, en el mar sin fondo de las letras y la academia. Mil y mil gracias por esta participación y por este aporte tan significativo que nos hace a través de este canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, William, por mantener este espacio. Yo sé que es un esfuerzo muy importante. No es fácil mantener estos espacios de manera cotidiana. Y muchas gracias también a la audiencia por escucharnos. Estos espacios todos unidos pueden lograr a futuro que haya cambios estructurales en nuestro país. Muchos saludos también a esos bellos gatos que veo al fondo. Sí, allá está Ali y aquí está Ceniza. Ahí Ceniza está cuadrada en Ali. Sí. Ali, véalo, ve. Son seres hermosos,
de una estética y de un acompañamiento. Una elegancia, ¿no? Sí. Una postura, y por ahí anda, bueno. Son arte de la naturaleza andante. Pues en fin, muchísimas gracias de verdad por las lecciones que nos da, por lo que nos interpreta, por lo que nos presenta a través de este espacio de cerca. Y quiero cerrar esta entrevista con una máxima de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, que a propósito dicen que cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Apoya la labor de los periodistas, apoya la labor de los periodistas. Por favor, apoye la labor de los periodistas. ¿Cómo se apoyan? Para el caso del maestro Luis Alfonso Mena, adquiriendo sus libros, respaldándolo, escuchándolo, cuidándolo, alertándolo cuando se vean malos movimientos por ahí a su alrededor y demás. Respaldar esta iniciativa, porque en últimas estamos trabajando por un derecho que le corresponde y le merece a la ciudadanía, estar bien informada. Luis Alfonso Mena Sepúlveda, mil y mil gracias. Muchas gracias, William. Muchísimas gracias, maestro. Y me despido, yo soy William Vianney Solano, de cerca, periodismo independiente. Con permiso.